puede interpretarse el texto de Efesios 4:26 donde dice, se pueden enojar pero no pequen? ¿Qué significa eso? Y por qué entonces se halaga la actitud o el actuar de Pinjas, que mató a un hombre a causa del enojo. Bueno, vamos a tratar de responder esa pregunta. Está escrito, ¿no? Como bien se mencionó, Efesios 4:26. Si se enojan, no pequen. Y continúa. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cavidad al enemigo. Ok. ¿Qué significa? En pocas palabras, no debemos permitir que lo que nos está molestando o lo que no salió como nosotros esperábamos llegue al punto que perdamos el control. Es importante siempre recordar la frase Gamsule Tova, todo obra para bien. Entonces, a veces tenemos planes y tomamos decisiones que pensamos o deseamos que sean lo mejor, ¿no? Y que logremos nuestro objetivo. Pero cuando llegamos al objetivo y resulta que no tiene nada que ver con lo que esperábamos, inmediatamente surge el enojo. Por eso dice, si se enoja, no pequen. Es decir, debemos tener una diferencia y un freno a nuestro sentimiento. Todas las personas nos enojamos, es verdad, todas. El ejemplo de ello está en el mismo Mashiach, ¿no? Cuando ese que él se enojó, se airó. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba deshonrando la casa de Elohim, la hizo un mercado y una cueva de ladrones. ¿Y qué fue lo que dijo? Está escrito, mi casa será una casa de oración y etcétera. Entonces él se enojó. Vaya, pero dice, enójate, pero no peques. Entonces, ¿hasta dónde está ese límite? ¿Hasta dónde está permitido enojarnos al grado de no pecar? Porque entonces se entiende que el enojo como tal no es un pecado, sino es un actuar como lo es la alegría, como lo es la tristeza. También el enojo es un sentimiento, ¿no? Pero bueno, como verdaderos creyentes, recordando que somos la creación de Boreolam, del creador del universo, y ya no debemos ser conducidos bajo nuestros ideales, bajo nuestros pensamientos, sino ser guiados a través de lo que el Eterno pide de nosotros. Entonces, antes de tomar una decisión, antes de actuar, antes de planear, debemos pedir la guía del Eterno para que podamos aceptar el final. Y de esa forma no haya el enojo y no terminemos pecando. Hay dos tipos de enojo. Vamos a abordar un poquito. Primero, debemos recordar que debemos practicar un celo o un enojo, más bien, un enojo santo. ¿Cómo es esto? Veamos un ejemplo. Cuando Mashiach purificó el templo, lo que ya les mencioné, Marcos 11:15-18, Lucas 19:45-47 o Yohanan 2:14-16. En esas tres partes está descrito, ¿no? Lo que hizo. Entonces, lo que determina el tipo de enojo que estaba sintiendo, ojo, no fue un enojo a causa del desorden que estaba, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo 3 niños y cuando de pronto ya termino de hacer el aseo en donde están las camas y me paso a la cocina, cuando voy a donde hice primero ya está un tiradero, ¿no? Y después voy a la cocina y otra vez y cosa de nunca acabar. Entonces, ahí puedo yo enojarme y decir, bueno, pues entonces nunca voy a terminar, ¿no? Porque me están haciendo desorden. Pero está atacando una parte de mí, del esfuerzo y demás. Pero aquí Mashiach se molestó
Pero veamos el tipo de enojo. Él no fue porque de alguna manera decir, porque a él le costó ordenar, ¿no? La casa de oración. No, sino porque dice que la estaban haciendo una cueva de ladrones. Él tenía un enojo santo, como también lo vemos con Pinjas, ¿no? ¿Cuál es el actuar de él? Dice que mató a esta mujer. ¿Por qué? Porque de alguna forma estaban corrompiendo no el templo, sino el lugar donde estaba, ¿no? La comunidad, por llamarlo así. Entonces, ahí vemos un tipo de enojo que es aplaudible y que es permitido. ¿Por qué? Porque ese enojo es para defender las cosas que son del Eterno, las cosas buenas. Ajá. Sin embargo, cuando ya hay un enojo en la carne, nos lleva a pecar. ¿Por qué? Porque nos lleva a decir malas palabras, nos lleva a pensar mal contra la persona, a desearle lo peor, a, no sé, en un exceso, algunas personas que se enojan llegan a romper cosas, etcétera. Entonces, ahí la diferencia. Por eso es que el Eterno le da ese gran nivel a Pinjas de poder entrar, de poder continuar con el linaje. Y bueno, dicen, el que se enoja pierde. Y es cierto, veamos con Moshe Rabenu. Moshe no era cualquier persona. O sea, Moshe tenía grandes cualidades como ninguna otra persona es descrita de esa manera. Ajá. Se dice que Moshe habló con Hashem cara a cara. Hizo muchas señales y prodigios. Escribió la Torah, ¿no? Se dice que era el hombre más manso o con más humildad sobre la tierra, porque tenía un gran nivel y aún así él nunca le reprochó al pueblo. Bueno, nunca entre paréntesis, porque veamos, ¿qué creen? Moshe se enojó y perdió. Y todos sabemos esa historia. Está narrado que Hashem le indicó que golpeara le indicó de la roca. ¿Y qué fue lo que pasó? Moshe hizo caso a lo que el Eterno le dijo, más se enojó, más reprochó al pueblo. ¿Y qué fue lo que pasó? La manera en que lo hizo, algunos interpretan que fue la causa por la que él no entró. Entonces, debía haber un pago, ¿no? Porque está escrito y por tanto todas las personas debemos acatarnos a eso y si no hay consecuencias. Entonces, no por ser Moshe y porque todo lo bueno que había hecho, pero en un momento falló, él como líder tenía que responder y todo un pueblo, porque imagínense, si se dejaba pasar esa situación, entonces iba a haber muchas cosas. Entonces, ahí nos damos cuenta la importancia de poder detenernos en nuestro actuar y aún así poder tener el control de nuestras emociones. Ajá. No dejarnos llevar por el enojo. Está escrito en Teilim, en Salmos 37, 8 y 9. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Eterno heredarán la tierra. Entonces, no debemos dejar que nuestro enojo, que nuestro sentimiento de no aceptar las cosas como nosotros esperábamos que iban a pasar, nos lleve a pecar, nos lleve a actuar de una manera ya no permitida. Si nos vamos a enojar, que sea porque en la comunidad, en Shabbat, las personas están con su celular mientras está la enseñanza. Si nos vamos a molestar es porque estamos en una reunión y las mujeres ya están con minifalda. Si nos vamos a molestar es porque
de pronto hay una personita que no está comiendo kasher y no es permitido, etcétera. O sea, que sea un enojo por defender las cosas de Boreolam y no un enojo porque ya me hicieron tiradero o porque ya me pagaron menos en el trabajo, etcétera. O sea, espero me dé a entender. Ajá, hay dos tipos de enojo. El enojo que es permitido para de alguna forma, si se puede llamar así, para defender las cosas del Eterno, como Mashiach lo hizo, como Moshe muchas veces lo hizo, pero el pecar ya es una ira, es un enojo ya que ya no tenemos el control sobre ello, ¿no? Hay personas que dicen, ay, es que cuando te enojas ni te desconocemos. Sí, porque ya ese sentimiento se salió de sus manos y ya actúa de una manera ya no permitida. Entonces, por eso, de ahí la diferencia en que a Pinjas se le premió y en su caso algunos interpretan a Moshe por haberse enojado y llamar rebelde al pueblo, etcétera, pues ya no se le permitió entrar. Entonces que el Eterno nos ayude para que podamos tener el control de nuestras emociones y sí podamos enojarnos, porque es válido, es un sentimiento, ¿no? Como lo decía, podemos reír, llorar, etcétera, también enojarnos, pero saber controlar, no permitir que eso dure hasta la puesta del sol. Es decir, que nuestro enoje dure mucho tiempo. Hay personas que se enojan con sus hermanos y bueno, hasta se dejan de hablar, sí, por decirlo, meses o años. Entonces, eso ya no está permitido. ¿Ok? Espero haya quedado un poco más claro y que ayude la respuesta.